El proceso electoral del próximo 5 de julio implica escoger diputados en cada una de las demarcaciones electorales y circunscripciones en el caso en que existen esas divisiones para territorios específicos. Uno puede hacer la selección de los aspirantes a diputados y con ello obviamente elige la candidatura al Senado, pero tiene la posibilidad de preferencialmente votar por uno u otro de las opciones que se presentan en las boletas electorales de los diferentes partidos. Esa es una ganancia que hemos tenido en mucho tiempo en este proceso electoral y en anteriores procesos electorales. Los diputados salen a partir de la elección preferencial que hacen los ciudadanos al momento de votar. En esta ocasión hemos invitado a Orlando Jorge Villegas, nieto de un presidente de la República, se postula por el Partido Revolucionario Moderno, es un comunicador, ha sido productor y es productor de televisión y ha estado trabajando muy fuertemente en aspectos de la comunicación. Le agradecemos a Orlando Jorge Villegas por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son, Orlando, las propuestas que tú tienes para llevar a la Cámara de Diputados como elementos o puntos fundamentales de un trabajo en caso de ser escogido como diputado? Primero, muchas gracias, don Fausto, por permitirme estar aquí en su espacio para comentar nuestras ideas y propuestas de cara a una próxima legislatura como diputados. Nosotros hemos trabajado 5 ejes que tenemos ya varios meses desarrollando. El primer eje es un proyecto de ley de economía digital. Nosotros entendemos que para romper las barreras de un mercado laboral obsoleto y saturado de las mismas carreras, y viendo un Estado que no tiene una política vocacional para entender qué necesita nuestro mercado laboral, hemos propuesto la economía digital como una solución a esta situación. Un proyecto de ley de economía digital que busca incentivar la industria de las nuevas tecnologías, incentivar la industria de la innovación, incentivar la industria de la investigación más desarrollo, incentivar la industria de las matemáticas aplicadas, que ya hoy día es quizás una de las principales profesiones del mundo, en cualquier lugar, llevar a cualquier sector. Y también busca incentivar el comercio electrónico y tiene un elemento fundamental que son el desarrollo de las capacidades para incursionar en la economía digital, que son las capacidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahí estamos proponiendo, conjuntamente con la propuesta de Luis Abinader, que los politécnicos funjan en el sector público como desarrolladores de las capacidades STEM y las universidades también. Como segundo punto, Pero sí. ese es un proyecto de ley que tú tienes para que se aplique o se adopte en el Congreso Nacional. Pero eso puede ser parte de una política pública. Es decir, eso lo puede No, asumir el gobierno en caso de no. que el PRM gane las elecciones o el que sea y aplicarlo. Necesitamos regularizar la industria de la economía digital, ¿no, Fausto? Si usted se pone a ver aquí, la ley más reciente que de alguna manera regula una serie de elementos vinculados a la economía digital es la ley de telecomunicaciones y está desactualizada. Que por cierto, para tener una ley de economía digital necesitamos actualizar la ley de telecomunicaciones. Entonces se necesita crear un marco regulatorio de lo que es la economía digital, porque no es simplemente a pura resolución o decretazo, porque si por eso fuera, se supone que la República Digital estuviera ampliando la economía digital, pero no lo es. Entonces necesitamos un marco regulatorio que permita y dé incentivos al desarrollo de esta industria. Y El eso segundo punto, implicaría sí, apoyar, por ejemplo, iniciativas de los jóvenes emprendedores, apoyo al emprendedurismo en función de determinadas capacidades que se puedan desarrollar. uno de los componentes del proyecto de ley es la creación del Hub de Innovación. Si usted va a Francia, a París, el gobierno francés, con una alianza público-privada, creó lo que es la estación F, que para mí es el modelo más espectacular, alguno de alianza público-privada para incentivar el emprendedurismo. Es un centro donde las grandes multinacionales de tecnología tienen presencia. En el caso de allá, de París, y también tienen presencia en Europa. Nosotros queremos crear el Hub de Innovación del Caribe y que esas multinacionales vengan al país, que ese hub tenga un modelo de zona franca. Y ya nosotros incluso los Pautos hemos entrado en contacto con embajadores de muchos de los países donde están esas multinacionales para ir creando ya ese vínculo, porque hay que trabajar con los embajadores para atraer al país a estas empresas. Bien, Orlando, ¿cuáles serían los otros aspectos de tu agenda? Aparte ya este de proyecto de ley de incentivo y promoción de la economía digital. ¿Cuáles serían los otros elementos por los que tú invitarías a que se vote por ti, por ejemplo?
Y segundo punto, don Fausto, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional es el centro de nuestro turismo cultural, gastronómico, histórico y de negocios del país. Que es básicamente esta parte del Distrito Nacional, donde se encuentra incluso la ciudad colonial. Estamos proponiendo ya nuestro rol de representantes, no a través de un proyecto de ley, sino como representantes, crear una estrategia de promoción del destino de Santo Domingo, conjuntamente con el clúster turístico de Santo Domingo, el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que tiene que formar parte de la promoción del destino. Nosotros no podemos continuar solamente promoviendo el turismo de playa. Tenemos un turismo de negocio, gastronómico y cultural que necesita un incentivo para que, y de promoción, para que incremente la ocupación hotelera, la llegada de pasajeros por vías de negocio en nuestro país. En tercer lugar, tenemos un compromiso con la sostenibilidad y ahí nos metemos primero a aprobar definitivamente la ley de residuos Perdón, sólidos. más lentamente, más despacio, Orlando. Sí. Un compromiso, dijiste, con la sostenibilidad. Sostenibilidad. Muy bien. Para que, más lentamente. Sí. Para que podamos lograr la aprobación de la ley de residuos sólidos, que tiene tantos años durmiendo en el Congreso Nacional. Y en segundo punto, dentro de este mismo eje, modificar la ley de energías renovables, que es del año 2007. Tiene 13 años la ley de energías renovables sin ser revisada. Y es una ley que necesita ser revisada para ver qué funcionó de ese marco inicial, qué no funcionó y qué hay que agregarle, tomando en cuenta el desarrollo de la industria en nuestro país. En cuarto punto, tenemos seguridad y tránsito. Ahí estamos proponiendo nuevamente nuestro rol de representante, una alianza con el Ayuntamiento del Distrito Nacional para crear un mapa ciudadano que partiría de un laboratorio de innovación que queremos que sea una universidad que lo haga. Y ese mapa, que es un mapa virtual, tendría un mapa del tránsito, para tener data del tránsito en tiempo real. Número 2, un mapa del crimen, para tener las conductas del crimen en los distintos sectores de la circunscripción número 1, porque lo que pasa en Bellavista, don Fausto, no es lo mismo que lo que pasa en Manganagua a nivel de crimen, no lo es. Sí. Y en tercer lugar, un mapa toxicológico, que mida los niveles de toxicología de nuestras aguas y los residuos. Yeah. Y por último punto, tenemos modificar la ley de deportes. 15 años que no se modifica la ley de deportes. Y la industria del deporte ha avanzado muchísimo. Y entre otras cosas, queremos agregarle 3 puntos fundamentales. La Liga Deportiva Escolar, para que se fomente el bachillerato deportivo en nuestro país. La Liga de Verano de Béisbol, para que se juegue pelota básicamente el año entero y que funja como una especie de AA local de República Dominicana. Y los deportes electrónicos, que ya no son un jueguito, ni videojuegos, ni un vicio, como mucha gente cree. Es una millonaria y en el país hay una comunidad que necesita un respaldo institucional. Sí, eso no tiene ningún tipo de observación, regulación, aporte o apoyo de la familia o apoyo a la familia en los casos de las adicciones que se producen con estos tipos de juegos electrónicos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quisiera retomar este diálogo con Orlando Jorge Villegas, porque es importantísimo conocer su punto de vista sobre otros aspectos que les queremos preguntar. En un momento retornamos. Orlando, me interesa saber tu punto de vista sobre los proyectos que proceden del Poder Ejecutivo y cómo se manejan o se tratan, a diferencia de los proyectos que se originan en la propia Cámara o que son iniciativas de instancias, entidades con posibilidad de presentar proyectos de leyes. Los del Ejecutivo pasan rápidamente. ¿Cuál sería tu actitud como diputado frente a proyectos que vengan del Poder Ejecutivo? Naturalmente, Fausto, nosotros entendemos que en primer lugar una próxima legislatura y sobre todo un próximo gobierno, dado en cuenta la situación del país post-COVID, necesita de amplios consensos. Y yo creo que lo que nosotros no podemos permitir, y es lo que yo no particularmente me opongo, es a que nos manden una especie de un lineazo vamos a suponer que en un gobierno del PRM manden un lineazo de aprobar un proyecto sin que primero sea discutido, incluso con nosotros mismos los legisladores de ese partido, que podemos tener posiciones diferentes o incluso aportes, porque no todo tiene que ser un desacuerdo, no puede aportar. Si yo lo que creo es que debemos lograr consensos en una próxima legislatura, porque como usted dice, los proyectos del Poder Ejecutivo, porque generalmente, o en los últimos años, el Congreso ha sido mayoritariamente del partido de gobierno, pasa como un sello gomilla. Y hay otros casos. Ni siquiera los leen, como acaba de pasar con el proyecto de modificación de presupuesto nacional. Correcto. Que no los leen porque obviamente no tienen materialmente tiempo para leerlo.
por cómo se manda y por el vapor con el que se manda. Pero, por ejemplo, un proyecto de modificación de la ley de presupuesto para incluir un préstamo necesita que nosotros cumplamos con nuestros roles fiscalizadores, que revisemos el informe del Consejo de Deuda Pública, si cumple con 3 puntos, cómo beneficia ese préstamo al país, cuál es la capacidad de pago para ese préstamo y el riesgo para que representa dentro del estado crediticio para el país. Entonces nosotros no podemos seguir con un Congreso que apruebe todo al vapor y por eso necesitamos, insisto, que se produzcan grandes consensos para las próximas decisiones. Le voy a poner un ejemplo, don Fausto. Luis Abinader, que es quien yo espero que sea presidente, ha dicho en distintas ocasiones que en sus primeros 100 días hay una serie de leyes que se deben aprobar, como por ejemplo la ley de ordenamiento territorial. Nosotros esperamos, obviamente, ya existe un anteproyecto de ley, está bien avanzado, pero que se pueda en todo caso, en vez de mandar al vaporazo, sentarse con los diferentes congresistas para buscarle un consenso en caso de ser necesario, para que se deje esta cultura de que los congresistas son muchachos demandados, porque yo en eso no creo. Sí, me interesa saber tu punto de vista. Lo que le quería decir era que también no pueden haber en el Congreso llaneros solitarios, que son aquellos diputados que creen que se van a comer el mundo por delante y no procuran consenso, porque los proyectos de ley mismo que yo le planteo a usted ahorita, si no buscan un consenso, no van a llegar a elegir. Ya. Una decisión del Partido Revolucionario Moderno que lleva un mandato de aprobar una determinada iniciativa. Y si tú, por ejemplo, no estarías de acuerdo, ¿cómo tú te manejas como diputado? Precisamente es lo que he planteado. Por ejemplo, hay temas con los que quizás yo no esté de acuerdo con mi partido. Eso es una realidad y va a pasar y puede pasar. Yo lo que he planteado es lo siguiente. Como se tiene la costumbre de la línea y de que acatar la línea, lo que yo he planteado es que se permita que uno pueda dar su posición sobre los temas y que se vote entonces sobre, en el bloque, en este caso en el bloque de los diputados del PRM, sobre el tema, y si ganó la mayoría, pues ganó la mayoría, pero que se le permita a uno exponer su posición, porque el electorado tiene que también saber que uno opinó sobre un determinado tema. Debe de crear ese organismo colegiado, tiene que funcionar así, ¿no, Fausto? Sí. Orlando, me interesa saber tu punto de vista sobre el rol del Congreso Nacional, incluye el Senado y la Cámara de Diputados, de control del Poder Ejecutivo y de los funcionarios, los ministros. ¿Tú crees que debía cumplir una labor distinta a la que se cumple hoy día? El Congreso ha perdido su rol de fiscalizador por completo. Salvo honrosas excepciones como Farideh Raful y Wellington Arnold, que han sometido informes de malas ejecuciones presupuestarias, que han buscado interpelar funcionarios por distintas violaciones a la ley. No existe el rol fiscalizador del Congreso. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, en las comisiones a las cuales yo pertenezca, que las comisiones responden a una institución del Estado, nosotros vamos a fiscalizar y vigilar el cumplimiento de ese presupuesto, porque es con nuestro dinero que se está trabajando. Y hay que hacerle entender al dominicano y a los políticos que cuando se trata del dinero de todos nosotros, hay que fiscalizarlo como si fuera una empresa. Y en ese sentido también, si vemos un funcionario que viola la ley, lo vamos a someter también a interpelación en el Congreso. ¿Estaría dispuesto Orlando Jorge Villegas a que se eliminen las medidas de favoritismo que se han adoptado para los propios legisladores, que tienen una serie de elementos viáticos, regalos, favores, pasaportes, que son en realidad decisiones contrarias a la Constitución, porque la misma Constitución dice que usted no puede legislar en su propio favor? Claro, no solo que estoy de acuerdo, sino, y me gusta la forma en que usted hace la pregunta, le voy a explicar por qué. Porque mucha gente hace la pregunta, ¿tú estarías dispuesto a no coger el barrilito, el cofrecito y demás? Y yo le digo que ese no es el problema. El problema es la pregunta como usted la formuló. Eliminar esos privilegios se deben eliminar desde el reglamento de la Cámara de Diputados, porque tiene que ser algo institucional que aplique a todos los congresistas. Y lo que yo estoy proponiendo es que se modifique el reglamento de la Cámara de Diputados, porque es que estas funciones no son ni siquiera compatibles con el legislador. El rol del representante del legislador no puede ser dar regalos el Día de las Madres, no puede ser manejar un presupuesto para ayudas sociales. Eso choca con nuestro rol, incluso el rol de representante tiene otro sentido que no es dar. Para eso hay instituciones en el Estado Dominicano, en el Poder Ejecutivo, que se dedican a eso. Entonces, lo que yo planteo, don Fausto, es que modifiquemos el reglamento para eliminarlo por completo de la Cámara de Diputados. ¿Favorecerías
Orlando Jorge Villegas, que la elección del bufete directivo de la Cámara se haga sin que necesariamente los candidatos tengan que ofrecer computadores, aumentos de sueldo, viajes a los diputados? Sí, mire, yo definitivamente creo que hay que redefinir el rol del diputado en esta próxima legislatura. Por eso estamos aspirando, porque entiendo que hay que cambiar esta imagen de un ser que llega para buscar privilegios, porque el mismo sistema le ha otorgado los privilegios. Entonces hay que cambiar eso, toda esa parte del reglamento, de los privilegios, de las dádivas, la misma elección de los directivos, hay que cambiarla, porque es parte de la cultura del Congreso que tenemos que cambiar en la próxima legislatura. Hay una idea que se ha manejado en el sentido de que en el Congreso Nacional hay algunos personajes que operan y que se les conoce como hombres del maletín, es decir, gente que lleva dinero para que se favorezcan determinadas iniciativas. El Congreso Nacional nunca ha respondido y nunca ha emitido ninguna resolución ni ha debatido esos temas que afectan su propia imagen. ¿Estaría dispuesto a que el Congreso tome decisiones profilácticas para evitar que ciudadanos con maletines, estoy hablando figurativamente, se acerquen a los congresistas? 100%. Mire, una de las cosas que nosotros debemos lograr, porque por ejemplo, ¿quién fiscaliza a los congresistas? Es otro tema. ¿Quién nos fiscaliza a lo que seremos congresistas y a los congresistas actuales? Por ejemplo, el Poder Judicial tiene el Consejo del Poder Judicial, que entre otras cosas debe fiscalizar el rol de los jueces. Sí. Ahora, ¿quién fiscaliza a los diputados y a los senadores? Entonces, uno de los temas fundamentales para lograr romper con el círculo de corrupción que irrumpe en el Congreso Nacional es, primero, que nos fiscalicen y claro, obviamente no tendría ahora mismo una solución en mano, hay que buscar que nos pueda fiscalizar debidamente, porque no es que la Cámara de Cuentas o un procurador, no, hay que buscar un órgano como es el Consejo del Poder Judicial para el Poder Judicial. En el caso del Poder Legislativo deberíamos buscar un órgano así, y que mida, don Fausto, el rendimiento de los legisladores dominicanos, porque no tenemos esa cultura de rendimiento en el Congreso Nacional. Aquí hay diputados que van y lo que van a levantar la mano y luego se van. Entonces, ¿quién mide el rendimiento de un legislador? La gente tiene que saberlo y hay que medirlo, porque tenemos que operar como si fuéramos una empresa que busca objetivos y resultados. Sí, no tiene sentido. ¿Tú crees que bueno, vamos a hacer una última pausa, Orlando Jorge Villegas, y al final terminamos en un momento? Orlando Jorge Villegas, ¿cuántas veces aparece en la boleta electoral? ¿Cuántos partidos te han apoyado? ¿Ha llegado a acuerdo? Hoy la Junta publicó una boleta electoral en donde incluye las boletas de los diputados. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo una persona puede llegar hasta el lugar donde tú estás y votar por ti? ¿Solo en la boleta del PRM? No, precisamente el PRM, en el caso de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, lleva una alianza en la boleta de los diputados con distintos partidos. Lleva con Dominicanos por el Cambio, lleva con el Partido Revolucionario Socialdemócrata y lleva también con el Partido del Dominicano por el Cambio, el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Partido Humanista Dominicano, Frente Amplio. No, tienen boletas separadas. Solamente con esos dos. Partido Revolucionario Socialdemócrata y Dominicanos por el Cambio. Es decir, que tú apareces en dos boletas. En 3 casillas. Ya. Aparezco entonces, una boleta en 3 casillas diferentes. Ah, bueno, una boleta, ok. Entonces me interesa. Es bueno para eso, que es una boleta de diputados, solo una boleta. Ya. Una persona, Orlando Jorge, que te busque a ti y vote por ti, obviamente que ya está votando por Faride. No. No tiene la posibilidad de votar por un diputado del PLD y por un diputado del PRM, ¿verdad que no? Sí, el voto se puede fragmentar. Recuérdese que ya no tenemos el voto de arrastre. No tenemos el voto de arrastre, incluyendo lo de la senaduría. Incluyendo lo de la senaduría. Y eso es muy importante, don Fausto, porque recuérdense que van a recibir 3 boletas el día de las elecciones. Usted va a recibir su boleta presidencial, que se maneja como un voto autónomo. Sí.
la boleta senatorial, que se maneja como un voto autónomo, y la boleta de diputados, que también es un voto autónomo. O sea, si usted va a votar en 3 boletas diferentes, ninguna tiene que ver con la otra. Ya, pero entonces se puede votar por un diputado del PRM, por un diputado del Frente Amplio, por un diputado del Partido Reformista. Pero ¿Hasta por un solo cuánto se diputado. puede votar? Un solo diputado. Un solo diputado. Un solo diputado. Un solo diputado, sí, sí. Un Uno solo solo. diputado. Si se Sí. vota por dos, esa boleta queda nula. Nula, sí. Se anula entonces la boleta. Sí, Bueno, pues correcto. puede ser que eso genere tal vez algún tipo de confusión. Pero es ¿Cuáles importante que son? usted esta pregunta porque hay que educar a la ciudadanía en ese sentido. Ya, Y por eso insisto en que son 3 boletas y las 3 son autónomas. Y en cada boleta solamente se puede marcar una persona. por uno solo, en cada Uno boleta, solo. por En uno. cada boleta. Ya. En la circunscripción 1 tú estás compitiendo no solo con los del PRM, sino también estás compitiendo con los de otros partidos. Es decir, el Correcto. partido, el PLD, el Frente, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista. ¿Es así? Sí, correcto. Sí, aquí creo que en la circunscripción número 1 en total hay unos 40 candidatos a diputados. Ya. Y siempre será para cada persona vota por uno. Por uno solo, sí. Bien. ¿Cómo te sientes en esta competencia compitiendo con Omar Fernández, con la doctora Fernández esposa de don Ahora Guillermo Celeste, Moreno? doña Ahora Celeste. Sí. Ajá, Sí. Mire, yo me siento primero muy contento de ver primero a mi generación participando en la política. Hay muchas personas de mi generación aquí en la circunscripción número 1 aspirando a diputados por distintos partidos, pero además ver figuras también notables y respetadas, como el caso de doña Aura Celeste, doña Diana Contreras, que está en la boleta del PRM, y otros amigos comunicadores que también están aspirando. Yo creo que eso fortalece nuestra democracia. Y sobre todo la circunscripción número 1 me parece que ha sido un ejemplo de cómo hacer campañas con propuestas e ideas, salvo 2 o 3 honrosas excepciones que han hecho del populismo y son candidatos del oficialismo. Salvo esas 2 o 3 excepciones, creo que la circunscripción número 1 ha dado cátedra de que se puede hacer una campaña basada en propuestas e ideas y que el electorado está buscando ese tipo de en la propuestas. circunscripción 1 opera o hay posibilidad de que el clientelismo, la entrega de canastas, de comida, de objetos, tenga alguna incidencia. Mire, la circunscripción número 1 es una demarcación muy particular, porque tiene un alto componente mayoritario de clase media y un componente de clase media alta, pero hay zonas vulnerables. San Carlos, una parte de los kilómetros, La Yuca, hay algunos lugares todavía, pocos, de pobreza. Y el clientelismo naturalmente ahí opera, eso no lo vamos a negar. Pero por eso digo que hay Pero siempre candidatos, opera en los sectores pobres, carenciados, sí, sí, correcto, sí. no en la clase Y media, en no, sectores como no, Naco, Piantini, Evaristo Morales, Bellavista. nada. De hecho, en esos sectores, este tipo de interacción que usted y yo estamos teniendo es lo que ve a un candidato. No es una dádiva, no es una canastilla, eso en esos sectores no funciona. Pero lamentablemente hay sectores todavía vulnerables donde el clientelismo hace de las suyas y se ha enfocado, hay algunas candidaturas, por ejemplo, del PLD que han estado utilizando los recursos del Estado para dar dádivas en estos momentos. Ya. ¿Tú estás confiado que el Congreso que va a resultar de las elecciones del 5 de julio va a ser un Congreso acorde con los lineamientos de tu Partido Revolucionario Moderno? Sí, el PRM ha sido el primer abanderado de que tengamos un Congreso plural, porque hemos sufrido en carne propia lo que es no tenerlo. En segundo lugar, al propio Luis Abinader como futuro presidente le conviene tener un Congreso plural en aras de buscar consensos, como he dicho. Y creo que eso es parte de lo que nosotros mismos estamos promoviendo y lo que buscamos en una próxima legislatura. Ya. Tú sabes que tu abuelo fue senador por el Distrito Nacional y que tu abuela, doña Cela Jorge, fue aspirante a la senaduría, pero no lo logró. ¿Alguna Sí, referencia histórica en relación con esto? El hecho de que tu padre nunca ha sido legislador, aunque aspiró en un momento por Santiago. sí. Yo creo que, aunque son referentes, y mi abuelo, obviamente, y mi padre son mis dos grandes inspiradores de incursionar en la política,
Yo creo que en mi caso particular, el aspirar a diputado era primero comenzar por, digamos, uno de los primeros peldaños de la política, pero además poder adecentar el Congreso Nacional. En el caso de mi abuelo, cuando fue senador del distrito, hizo un excelente papel, sobre todo en procura de leyes que buscaban beneficiar los derechos humanos de nuestro país. Y mi abuela, obviamente, pues yo soy muy sincero, mi abuela aspiró a senadora, no lo logró, yo entiendo que no era su momento quizás. Y mi padre sí tuvo una experiencia de candidatura en el 2010 en Santiago, que no logró su objetivo. Pero obviamente han sido figuras que me han inspirado. Yo vengo de una familia política, la casa de mi abuelo era una pasarela política. Pero el hecho de aspirar a diputado es porque además tenemos que, como le decía originalmente, relaxar el rol de representación y cambiar las personas que están en los espacios de toma de decisiones. Qué bueno. Muchas gracias, Orlando Jorge Villegas. Te deseamos éxitos en tu emprendimiento político, que desde muy joven has seguido ya una tradición familiar que has tenido, que han llegado, por supuesto, hasta la presidencia de la República. Que tengas éxito en este emprendimiento y en este proyecto, y que Muchas sean gracias. realidad tus sueños y tus propuestas. Muchas Muchas gracias. gracias, Orlando Jorge Villegas, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y muchas gracias a ustedes por la compañía.